amigo, ¿qué tal? Les saluda a su pastor y amigo Giovanni Martínez, quien les dice que Dios me los bendiga en esta preciosa hora. Hoy venimos con un nuevo video. Vamos a hablar sobre la verdad de la Navidad. Vamos a colocar esta noche esta palabra en las manos del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios nos llevaría a toda la verdad. Hoy le damos gracias al Padre, gracias al Hijo por esta gran oportunidad que Él nos da. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy te damos gracias porque tú eres el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Bendecimos tu nombre, declaramos, Señor Dios Todopoderoso, que orar como conviene no lo sabemos, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a toda verdad. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que traigas tu verdad, porque la Biblia dice que el que cree en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy le damos gracias al Padre. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, guiando, Señor Dios Todopoderoso, esta lectura de esta palabra, mostrando, Señor, tu palabra, Señor, trayendo la verdad, Señor, porque tú has dicho que pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, Señor. Que pueblo que estaba en tinieblas, la luz del Evangelio le resplandeció. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra hoy será el martillo que quebrante la roca, será el fuego que purifique los corazones, será la espada que corte toda inmundicia, que corte toda obra de la carne, toda obra del diablo y toda obra del mundo. Hoy reprendemos toda obra de las tinieblas en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza. Bueno, amados televidentes, hoy vamos a hablar sobre la verdad de la Navidad. O sea, si en la Biblia verdaderamente se habla de Navidad o de dónde salió la Navidad. Entonces vamos a empezar con este tema muy importante, porque este tema es de gran trascendencia. Es un tema que de pronto la gente de pronto no lo tiene como algo peligroso, pero son de una de las más fiestas más paganas que hay en este calendario. Hoy le damos gracias al Señor porque el Señor está orando conforme a su voluntad. Entonces, para empezar este tema tenemos que ir con los inicios de la historia, tenemos que ir con el comienzo, tenemos que ir a el Génesis, el comienzo, y podemos ir al Génesis capítulo 10, verso 1. Dice la Escritura en Génesis capítulo 10, verso 1. Dice así. Dice, los descendientes, los hijos de Noé. Dice la Escritura. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafé. Está diciendo que Sem era el hijo mayor de Noé, Cam era el hijo del medio y Jafé era el hijo menor. Y de ellos se poblaron todas las razas, toda la tierra. De estas tres razas, cada uno tenía un color, se pobló toda la tierra. Pero el verso especial donde queremos ir es en el verso 7, donde dice: y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sata, Ramá, Seteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Pero mire lo que dice el verso 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando la palabra dice que él era vigoroso cazador delante de Jehová, fue el primer hombre que se le opuso a Dios, el primer hombre que se levantó en contra de Dios, el primer hombre el que formó una ciudad, que formó un culto, que formó una cultura y se le opuso a Dios. Nimrod fue aquel que estableció la Torre de Babel, y a través de la Torre de Babel él hizo un culto al segundo cielo, él hizo un culto a los astros, él hizo un culto al segundo cielo, porque la Escritura dice en el libro de Efesios que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que en el segundo cielo, cuando Satanás y los ángeles caídos vinieron y fueron expulsados del cielo y del trono de Dios, ellos establecieron su trono donde están los astros, en el espacio sideral. Y Nimrod se levantó en contra de Dios, haciéndole oposición
para que el pueblo de ese entonces le hiciera cultura a él. Y cuando Dios lo envió a que él se esparciese y se fructificaran y llenaran toda la tierra, ellos en rebeldía se establecieron en la tierra de Sinar y ahí levantaron algo que se llamó la Torre de Babel. Y la palabra Babel simboliza confusión o mezcla. Lo que trajeron fue confusión o mezcla. Pero ¿de qué nos querían confundir? ¿Qué era lo que querían mezclar? Querían mezclar y querían confundir al hombre del verdadero plan de salvación que Dios lo había establecido desde antes de la fundación del mundo, porque la Escritura dice que Él es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso era que Él quería confundir al pueblo, confundir a la humanidad, y en parte lo logró. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de Navidad, tenemos que hablar de nacimiento. Pero la Navidad en la Biblia no es celebrada, sino que el diablo todo lo ha imitado. El diablo ha imitado todo lo de Dios y ha querido sacar el pueblo de Dios, ¿de qué? Del contexto de Dios. Ha querido sacar el pueblo de Dios de la verdadera plan de salvación de Dios. Entonces, por eso es que Satanás, a través de este hombre llamado Nimrod, el rebelde, fue que estableció un culto totalmente pagano. Pero dice la historia que Sem, hijo mayor de Noé, mató a Nimrod y esparció sus partes por toda la tierra. Y al él esparcir sus partes por toda la tierra, Semiramis, la esposa del rey de Babilonia, porque Nimrod fue el primer rey que tuvo Babilonia. Entonces Semiramis no quiso seguir con la cultura y quiso seguir con el culto. Y Semiramis dijo que Nimrod había ascendido al cielo y que se había establecido como el dios Sol. Se había establecido como el dios Sol. Pero resulta que dice que con los rayos del sol Semiramis quedó en embarazo. Y al quedar en embarazo era como la reencarnación de Nimrod en la semejanza de un hombre que se llamó Tamuz, que está en el libro de Ezequiel capítulo 8. En el libro de Ezequiel capítulo 8 habla de Tamuz y dice que ahí se formó una trinidad. Ahí fue que empezó un culto totalmente idolátrico. Ahí fue que empezaron ellos a adorar a las estrellas, al sol y a la luna, porque luego Semiramis, la reina del cielo que le llaman en el libro de Jeremías, ella también declaró que cuando murió ascendió y ella subió y ella se estableció como la diosa luna. Entonces ellos tenían su plan, el plan oculto, el plan de las tinieblas, el plan de mezclar o el plan de confundir ¿a quién? A los verdaderos seguidores de Dios. Y este culto empezó ahí. Entonces dijo Semiramis que muestra de que el hijo que ella estaba esperando era la reencarnación de Nimrod, era que un árbol que estaba cortado 1 metro de altura iba a reverdecer y ese árbol iba a dar frutos ¿qué? Rojos. Ese es el comienzo de la Navidad. La Navidad no empezó con Jesucristo. La Navidad empezó a través de un culto totalmente ¿qué? Pagano. Y Dios prohibía esos cultos. De ahí empezó a irse por cada uno de los 7 imperios que van a haber sobre la tierra, empezando por el imperio de Egipto, siguiendo por el imperio de Asiria, después siguiendo con el imperio de Babilonia, después seguía el imperio de Media y de Persia, después vendría el imperio griego helénico o el imperio de Alejandro el Grande, y después vendría el imperio romano, y en el imperio romano nace el Salvador. Pero estos imperios anteriores ya celebraban a una fiesta que era alusiva a lo que hoy llamamos Navidad. Navidad no es fiesta de Dios. Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. Navidad no tiene nada que ver con el plan de salvación. Navidad es totalmente pagana. Pero por eso dice la Escritura
en el libro de Juan, dice que nosotros tenemos que seguir al Señor como dice la Escritura. Dice que tenemos que seguir y conseguir y ir al Señor conforme a las Escrituras. Entonces, nada tiene que ver. Nunca vemos en las Escrituras que los apóstoles celebraron Navidad. Nunca vemos en las Escrituras que la iglesia primitiva celebró la Navidad. Nunca lo vemos. ¿Por qué? Porque ellos sí sabían que este culto era totalmente pagano. Este culto vino desde la época de Génesis y se vino cambiando en cada imperio. Cambió de nombre, en cada imperio cambió de máscara, pero el culto era el mismo, la adoración era la misma. Dios dice en su palabra que nosotros debemos creer en Él, como dice la Escritura. La Escritura dice que Cristo nació conforme a las Escrituras, Cristo murió conforme a las Escrituras y Cristo va a regresar conforme a las Escrituras. Si tú y yo somos hijos de Dios, debemos sujetarnos a la Biblia. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, le dice al pueblo: salí de ellos, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus inmundicias. Salí de ellos, pueblo mío, para que no te contamines. Pero resulta que en el imperio romano se levantó un hombre que se llamó Constantino, un emperador, y este emperador fue el que formó el sincretismo en la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se contaminó, la iglesia que se casó con el mundo. Constantino era un adorador de Ninró y del culto pagano, era un adorador del dios Mitra, el dios del mitraísmo, era un adorador totalmente pagano. Y dijo, como perseguía a los cristianos, y cada que los perseguía y los mataba, los cristianos verdaderos, los hijos de Dios verdaderos, se multiplicaban. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre se unió y un día se declaró cristiano, y ahí se formó ¿qué? El verdadero sincretismo. En el imperio romano empezaron en la fiesta que se le hacía a Ninró, la fiesta que se le hacía a Semiramis, la fiesta que se le hacía a Tamuz, la Trinidad pagánica. Esa fiesta se la dedicaron a ellos y ellos empezaron a adorar una fiesta, y en el imperio romano se llamó las Saturnalias, las fiestas más mundanas, las fiestas que tenían que ver con el paganismo. Las Saturnalias fue el imperio romano el que estableció y retomó, porque el culto a Semiramis, el culto a Ninró y el culto a su hijo Tamuz continuaron en cada uno de estos imperios. Vinieron, le cambiaron solamente el nombre, y cuando llegó el imperio romano se llamaron las Saturnalias, porque era el culto al dios Saturno. La Biblia tiene un calendario, se llama el calendario de Dios. El calendario de Dios empieza en abril y termina en marzo, pero este calendario le hicieron reformas de tal manera que la fiesta le cayera en el día de su Dios. ¿Por qué? Porque era un culto totalmente al segundo cielo, era un culto a los astros, porque ya Ninró había supuestamente en una farsa, había subido al sol y se había establecido como el dios sol. Semiramis se había establecido como la reina luna, o la diosa luna, o la reina del cielo. De ahí fue que tomaron el término la Melita, la intercesora, la ascensión, porque 400 años antes de que naciese María, en el libro de Jeremías ya se hablaba de una mujer que se llamó Semiramis, la reina del cielo, y a su hijo se le llamó Tamuz. Ese es aquel que le llaman niño Dios, porque el Dios de nosotros no es niño. El Dios de nosotros dice que no tiene padre, no tiene madre, ni tiene una genealogía. Por eso cuando Moisés le dijo a Dios, si el pueblo me pregunta, ¿cómo es tu nombre? Él le dijo, yo soy el que soy.
el Dios del eterno presente, el Dios eterno, el Dios que nunca ha sido niño. Pero si hay uno que se llame niño, Dios, ese no es el Dios nuestro. El Dios nuestro nunca ha sido niño. Entonces ellos tomaron ese culto idolátrico. Ahí nació el culto a la Navidad. Ahí nació el culto al árbol. Ahí nació el culto al pesebre. Ahí nació el culto a la guirnalda. Ahí nació el culto a todos esos símbolos paganos. Porque todos esos símbolos paganos tienen que ver con un Dios. Por eso Dios en la Biblia prohibía al pueblo que le hicieran culto a esos dioses paganos. Dios prohibía, y Dios, cuando establecía un rey conforme a su voluntad, ese rey traía una reforma y quitaba todo lo que era del paganismo. Ese rey quitaba todo lo que era pagano, porque las dos líneas vinieron desde el comienzo. Sacerdotes que le sirven al Dios verdaderos y sacerdotes que le sirven a Baal, a Ninró, a Astaró, a Astarte, a todos estos dioses paganos. Y ahí fue que nació la Navidad. Pero cuando vino el imperio romano, se formó el sincretismo, porque una fiesta totalmente pagana que se llamaba las Saturnalias, la cogieron y la contaminaron y la mezclaron con la fiesta supuestamente del nacimiento de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no nació en el mes de diciembre. Cristo Jesús no nació en el mes de Quileo, como dice la Biblia. Cristo Jesús tenía que nacer en una fiesta, tenía que morir en una fiesta y debe regresar en una fiesta. Pero como el pueblo de Dios no lee, no escudriña las escrituras, entonces el paganismo trajo a Babilonia al cuerpo de Cristo y la mezcló. Y lastimosamente en este tiempo, personas, ministros que deben ser guiadores del pueblo, se han mezclado con todo lo que tiene que ver con esta fiesta, que es totalmente ¿qué? Pagana. Este festival, porque así se llama, no es fiesta, porque Satanás todo lo imita. Como Dios tiene fiestas, Él tiene su festival. Entonces vino el sincretismo y la gente no se dio cuenta, pero la historia nos habla. La historia sí sabe qué fue lo que pasó. Vino el culto al Ninró, vino el culto a Semiramis y vino el culto a Tamuz. Vino todo este culto totalmente ¿qué? Idolátrico. Pero Dios no estaba de acuerdo. Dios levantó y se levantó en contra del pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios hacía eso, tenían problemas con Dios. En el libro de Deuteronomios, la escritura dice: no harás altar de árbol para acera juntamente con el altar de tu Dios. El altar de Dios somos nosotros, porque Dios dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Tú y yo somos el altar de Dios, y lo que Dios quiere es que tú no tengas ninguna cosa que tenga que ver con ¿qué? Con el paganismo, con la idolatría, con los dioses del Olimpo. Por eso Satanás creó su calendario. El calendario de Satanás, el calendario era totalmente contrario. En cada cultura Él creó un calendario. Vemos el calendario chino, vemos el calendario azteca, vemos el calendario del emperador Julio César, vemos el calendario del Papa Gregorio, vemos todos estos calendarios, pero no tiene nada que ver con el calendario de Dios, porque el calendario de Dios tiene que ver con las fiestas de Dios, pero el calendario pagano tiene que ver con sus fiestas paganas. En el calendario de Dios no encontramos la fiesta de la Navidad, no encontramos la fiesta del Padre, no encontramos la fiesta de la Madre. Al calendario de este hemisferio, que es casi un calendario que a través del Imperio Romano se volvió universal,
lo cogieron y le hicieron arreglos. ¿Para qué? Para que le cayera en la fecha del nacimiento de su Dios. Porque en esa fecha nace un Dios, pero no es el nuestro. Porque el Dios de nosotros no tiene principios ni fin de días. En el calendario juliano gregoriano le hicieron arreglos. Entonces dice que el mes de octubre era el mes, como su nombre lo indica, octavo. El mes de noviembre era el mes noveno. Y el mes de diciembre era el mes 10, como su nombre lo indica. Pero le hicieron los arreglos. ¿Por qué le hicieron los arreglos? Los arreglos los hicieron para que cayera en el nacimiento del dios Sol. Porque en el hemisferio norte, en el mes de diciembre, del 17 al 23 de diciembre, el sol está totalmente oculto. El sol está totalmente oculto. ¿Por qué? Porque en ese calendario colocaron lo que es las 4 estaciones. En ese calendario hay 4 estaciones. Colocaron también lo que es la parte del invierno y lo que es la parte de ¿qué? Del verano. O sea, 4 estaciones. Pero la estación más importante para ellos es la estación del invierno. Por eso, en el invierno, en el mes de diciembre, en el hemisferio norte, el sol está totalmente ¿qué? Oculto. El sol está totalmente oculto. El sol no se ve porque es el día más oscuro. Entonces, del 17 al 23, el sol está totalmente tapado en ese hemisferio. Pero cuando llega el 23, 24 y el 25, es como el renacimiento del sol. Por eso se está celebrando esa fiesta. La fiesta de la Navidad es el renacimiento del sol Invictus, el renacimiento del sol, del dios sol, del dios pagano. Por eso Dios mandó a sacar a los sacerdotes que le hacían culto al sol, a la luna, a las estrellas y a los signos del zodiaco. Dios mandó a sacar a aquellos sacerdotes que tenían un Dios diferente al Dios verdadero. Dios mandó a sacar esos sacerdotes y los hizo a un lado porque ellos estaban haciéndole ¿qué? Contrapeso al verdadero Dios. Y el Dios nuestro dice que es un Dios ¿qué? Celoso. Es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Es un Dios que quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero es nuestro Dios verdadero. Por eso no podemos nosotros, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados con la sangre, celebrar una fiesta que es totalmente pagana. Dios dice en su escritura que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien la debemos reprender. Debemos reprender la fiesta de la Navidad. La fiesta de la Navidad, si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú fuiste lavado con la sangre del Cordero, no te vas a colocar en esa fiesta. La Escritura dice cuando Cristo nació. La Escritura dice, porque hay quienes que dicen, nadie sabe cuándo Cristo nació. Pero la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó. Habitó en la Biblia es una fiesta. Habitó en la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas o la fiesta de las enramadas. En esa fiesta, Cristo, el Salvador, nació. Y si tú lees el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 34, dice que la fiesta de los tabernáculos se celebra en el día 15 del mes de septiembre o octubre. En el mes de octubre, día 15, nació
nuestro Salvador Jesucristo. No tiene nada que ver con la Saturnalia pagana. No tiene nada que ver con el culto al árbol, porque el árbol era un dios en ese entonces. Por eso Dios decía, no puedes hacer altar junto al altar de acera, que era representado por un árbol frondoso, que era representado por un árbol que no da fruto, como el árbol de pino. Pero Dios dice que Satanás se viste de ángel de luz. Y resulta que en esta fiesta pagana, como era totalmente, el sol se escondía. Dice que los escandinavos quemaban troncos de árboles grandes y decían que ellos con esas fogatas alumbraban para que el dios sol volviera a renacer. Ellos le ayudaban al dios sol a través de estos troncos, a través de estos árboles, a través de estas fogatas, supuestamente para que él volviera a nacer. De ahí viene la celebración de las luces que vemos ahora. De ahí vemos las luces que colocan en las calles. Vemos que la tomaron fue de ahí, de que ellos a través de la historia hacían grandes fogatas, hacían grandes hogueras, porque el día era el día más oscuro, era el tiempo de mayor oscuridad, era el tiempo en el cual el sol se ocultaba totalmente, del 17 al 23 o al 24, y ya el 25 otra vez el sol aparecía, porque era el Dios de ellos. Pero mire que dice la escritura, que Dios levantó a un rey como Josías, un rey que trajo una reforma y sacó todos esos sacerdotes que eran idólatras, y sacó aquellas mujeres que le hacían tienda al árbol de acera. ¿Por qué? Porque el diablo todo lo de Dios lo ha imitado. Dios tiene una deidad, el diablo tiene una trinidad. Cristo se hace adorar, o Cristo, hay una metáfora, hay una parábola que Dios dice que Cristo es la vid verdadera. No es que Cristo sea una vid, sino que Él se hace representar por una vid verdadera, por el árbol de uva. Entonces el Satanás dice, yo soy el pino. Cristo nació en un tabernáculo, porque Cristo es el gran tabernáculo de Dios con los hombres. El Satanás se hace adorar a través del pesebre. Porque ¿qué es pesebre? Pesebre es el lugar donde están ¿quiénes? Las vacas, los cerdos, ahí donde ellos comen y hacen sus necesidades. Ese es el pesebre. Pero resulta que cuando Cristo nace en una fiesta, y fue cuando aquel emperador hizo que hicieran un censo, y a través de ese censo me enviaron a José y a María a la tierra natal, a Belén de Judea, porque la profecía decía que Cristo, el Salvador, el Mesías, el ungido, tenía que nacer ahí en su ciudad natal, en la tierra del pan o en la casa del pan. Pero cuando vinieron a este lugar, como vinieron gente de todas partes, entonces dice la escritura que no había lugar en el mesón. Y como no había lugar en el mesón, el que se tenía que quedar en la sucá, porque era la fiesta de los tabernáculos, el día del censo cayó el mismo día y la misma fecha de la fiesta de los tabernáculos. Entonces dice la escritura que José era el que se tenía que quedar en el tabernáculo. Pero José no se quedó en el tabernáculo solo, sino que como no había lugar en el mesón o en el hotel, se tuvo que quedar con María, la madre del Salvador. Y en ese día dio a luz a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese día nació un hombre llamado Jesús. En ese día no nació ningún niño Dios. Nació un hombre llamado Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Entonces Dios tiene un tabernáculo, las tinieblas tienen un pesebre. Dios es representado
o Cristo es representado por la vid verdadera, Satanás tiene su árbol de pino y todo lo ha plagiado y todo lo ha camuflado. Entonces, a través de Julio César, el emperador, fue que sincretizó, fue que vino la mezcla. En la iglesia de Pérgamo se mezcló lo pagano con lo verdadero. Se mezclaron lo que era de la luz con las tinieblas y se dejaron convencer la iglesia y tuvo ese sincretismo que hasta ahora, hasta estos tiempos, lo estamos viviendo. Y el mundo parece que estuviera ciego, pero no tanto el mundo que esté ciego. Los hijos de Dios, si eran verdaderamente, somos hijos de Dios, haríamos caso a la palabra de Dios y no nos meteríamos en esa fiesta pagana. Si la Biblia nos dice que Cristo no nació en el mes de diciembre, nosotros no debemos hacer un culto que es totalmente pagano. Usamos cosas que son totalmente paganas. Hay algo que se llama el árbol de Navidad, que en la antigüedad se llamaba el árbol de acera. Representa un dios que los escandinavos le decían el árbol del dios Frey. Frey era el árbol que simbolizaba a ese dios, que en la parte de arriba habitaban los dioses, pero en la parte de abajo habitaban los espíritus inmundos. Y a ese dios era que le llevaban debajo de ese árbol frondoso los sacrificios de niños, porque los regalos que hoy damos en la antigüedad para Moló, para Kium, para Ninró, eran regalos, niños que se ofrecían en esas jogatas para que ese Dios los guiara, para que ese Dios no les acabara las cosechas. Ese era el sacrificio que se hacía, esos eran los regalos que se hacían en ese entonces. Todos estos símbolos son totalmente paganos. La guirnalda, que dicen que es ramo de flores o círculo de flores con hojas verdes, está en el libro de Hechos, capítulo 14. Libro de Hechos, capítulo 14, verso 8. Hechos 14, 8. Dice la escritura así, en el nombre de Jesús. Pablo es apedreado en Listra, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este, oyendo hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, dice la escritura. Entonces, visto la gente y visto Pablo que había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y dice: y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Pero oiga bien lo que dice el verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas. Óigalo bien, el sacerdote de Júpiter trajo a Pablo, creyendo que era un dios a manera humana, trajo toros y guirnaldas, porque saben una cosa: los dioses de la mitología griega, los dioses de los romanos, son dioses y hombres, pero el Dios de nosotros, dice el libro de Deuteronomios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que este sacerdote de Júpiter, que es el mismo Zeus, trajo toros y trajo ¿qué? Guirnaldas. Toros y guirnaldas. Y dijo:
y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo está enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas. ¿Dónde los trajo? Delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. O sea que mire, los toros, las guirnaldas son símbolos totalmente paganos y simbolizan a un dios pagano. La guirnalda simboliza al dios Júpiter en el imperio romano, pero en el imperio griego simboliza al dios Zeus. Las guirnaldas que vean en las puertas, porque la puerta tiene una simbología. Cuando un enemigo tomaba las puertas de una ciudad, era como si hubiera tomado toda la ciudad, porque las puertas simbolizan el lugar principal de la casa. El lugar principal de la casa lo simboliza la puerta. Entonces, cuando tú y yo, en ignorancia o con conocimiento, colocamos una guirnalda en la puerta, nos estamos familiarizando con un Dios que no es el Dios de nosotros, es el Dios Júpiter. Hay otro personaje que aparece en la Navidad que se llama Santa Claus, un hombre gordo, de barba, que viene supuestamente del Polo Norte, pero este hombre de barba es un dios pagano que los escandinavos llamaban Odín, el dios Odín, el dios de la magia, el dios de la magia, el dios pagano Odín. ¿Y sabe dónde queda el templo de Odín? El templo de Odín o el palacio de Odín queda junto al árbol que le llamamos árbol de Navidad. Este personaje también fue cambiando su máscara en cada uno de los imperios, porque en ese imperio le llamaron Odín, pero después vino el imperio romano y apareció un sacerdote, Nicolás. Este sacerdote supuestamente daba regalos a los niños pobres, pero resulta que este sacerdote murió y se convirtió en el Papá Noel, que después se llamó Santa Claus, y que los americanos le dieron el color rojo porque principalmente su color era el azul. Los americanos fue que le dieron el color rojo y le colocaron el gorro frígido. Ese gorro frígido es el gorro de una región que se llama Frígida. En la antigüedad, ese gorro es el mismo gorro del dios Mitra, que lo representa en su imagen matando un toro, desgollando un toro, y con el gorro, que aún da lástima decirlo y da pena decirlo, predicadores se colocan en el púlpito. Dios quiere que conozcamos la verdad y que esa verdad nos haga libres. Dios quiere sacar al pueblo de ese paganismo. Dios quiere sacar a su pueblo de la mentira. Dios quiere que venga la luz a su vida, porque Cristo no necesita que le prendan luces. La Escritura dice que Él es la luz. En el libro de Juan dice la Escritura que Él es la luz verdadera. La luz verdadera se llama Jesucristo, el Señor. Él no necesita ninguna luz, porque Él es la luz verdadera. Y si la Biblia habla de una luz verdadera, debe haber una luz falsa. Debe haber un Dios que está en tinieblas y quiere que le prendan luces. El Dios de nosotros, el Mesías de nosotros, es la luz que vino al mundo, en el cual estaba en tinieblas. Son todos símbolos totalmente paganos. Hermano, hermana, amigo, debemos salir de la oscuridad. Debemos volver
a la luz de Cristo. Debemos sacar el paganismo de las iglesias, de las casas, de las ciudades, así como lo hizo Josías en su reforma. Lo primero que hizo fue sacar los sacerdotes paganos, sacar los símbolos de acera, sacar las mujeres que le hacían ese tabernáculo o esa cabaña al dios Ninro o al dios Tamuz. ¿Por qué? Porque ese culto del pesebre no es de ahora. Los antiguos también le hacían pesebre a su dios pagano. Lo podemos leer en la escritura, en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 41. Dice la escritura: entonces se hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, dice la escritura, y en las obras de sus manos se recrearon, y Dios se apartó de ellos. Óigalo bien, cuando nosotros participamos de fiestas que no están en la escritura, Dios se aparta de nosotros, y Dios se apartó de ellos, dice la escritura, y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, que simboliza las estrellas, que son los ángeles caídos, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de vuestro dios Moloc. Oiga lo que dice: y la estrella de vuestro dios Renfán. En la Navidad aparece una estrella que es de 5 puntas. Esa estrella tiene que ver con el dios Renfán o con el macho cabrío. Esa estrella no tiene que ver con la constelación de estrellas que marcaron el nacimiento de Cristo Jesús. Al nacimiento de Cristo Jesús lo marcó, fue una constelación de estrellas. El nacimiento de Cristo Jesús, los sabios que venían de Oriente, instruidos por Daniel, porque Daniel, Dios a través de la profecía de las 70 semanas, le mostró que iba a nacer en un tiempo el Mesías. Pero como Daniel no iba a estar para ese tiempo, formó astrónomos, no astrólogos, porque los sacerdotes paganos tienen sus astrónomos, pero Dios tiene sus astrólogos, pero Dios tiene astrónomos, aquellos que cuentan los meses, los días, los años, a través del sol, la luna y las estrellas. Él no adivina, ni le hacen culto, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. Entonces los sabios que vinieron de Oriente, ellos vinieron guiados por una constelación de estrellas. Una constelación de estrellas que formaban a una mujer que tenía el sol debajo de los pies y la luna. Dice, y una corona de 12 estrellas. Lo dice Apocalipsis capítulo 12. Era una constelación que formaba la señal con la cual los sabios, después de 2 años, llegaron al oriente. Porque ellos no llegaron el mismo día, como está en el pesebre. Ellos llegaron después de 2 años, cuando ya el niño tenía aproximadamente 2 años. Por eso el rey Herodes, cuando se vio burlado, mandó a matar a todos los niños que tenían de 2 años para abajo. Realmente Dios en este tiempo quiere quitar la máscara, el disfraz que el diablo ha colocado y que ha engañado aún a sus escogidos. La escritura dice que si él con su astucia fuere posible, engañaría aún a sus escogidos. Tú y yo, si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no nos debemos dejar engañar y debemos marcar la diferencia y debemos traer un tiempo de reforma donde nosotros nos vamos a apartar
de todo lo pagano, de todo lo profano, porque el Señor Dios glorioso nos ha demandado que el que sea santo, santifíquese cada día más, que nosotros no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino debemos reprenderlas. Amados televidentes, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su ser y cambie la mentalidad de esclavitud y lo pueda llevar a la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres en el nombre de Jesús. Amén.